realizado por la Fundación Cultural de Santiago del Estero sobre el tema Aportes de Santiago del Estero a la formación de la nación argentina. El jurado, que dictaminó los premios y menciones que establece el reglamento del concurso, estuvo integrado por los doctores Raúl Jorge Lima, el doctor Dante Cayetano Fiorentino y el doctor José Andrés Rivas. En este acto, que va a constar de dos partes, en la primera de ellas va a disertar el doctor Rivas sobre el ensayo en la literatura argentina. En la segunda, se hará entrega de los premios y menciones correspondientes. Aparte de los premios establecidos y tal como lo prevé el reglamento del concurso, la Fundación Cultural de Santiago del Estero ha editado un libro con los trabajos destacados, libros que se presentan esta noche en público. Acto seguido, hará uso de la palabra el presidente de la Fundación Cultural de Santiago del Estero, el doctor Néstor Carlos Ick. El año pasado, la Fundación Cultural convocó a este primer concurso de ensayos sobre el tema Aportes de Santiago del Estero a la formación de la nación argentina. A sabiendas de los valiosos antecedentes que vinculan a esta provincia con el origen de nuestra nación y con el deseo de ofrecer un estímulo a quienes desearan desde la escritura sumarse a la propuesta. Como parte de la misma, figura el compromiso de editar un libro que hoy presentamos, integrado por los trabajos que recibieron premios y menciones por parte del jurado. Hemos considerado que con este proyecto contribuiremos a difundir y valorar acontecimientos relacionados con nuestra patria chica, que en algunos casos son desconocidos por la mayoría de nuestros comprovincianos. Queremos agradecer muy especialmente a los participantes por el entusiasmo volcado en los numerosos trabajos recibidos y también la ardua tarea de los doctores Raúl Jorge Lima, José Andrés Rivas y Dante Cayetano Fiorentino, que integraron el jurado en el análisis de las obras concursantes. Consideramos que la modalidad del género ensayo es un valioso instrumento que contribuye a nuestra tarea de promover ideas y generar vías de pensamiento y debate, tema que seguramente abordará con mayor amplitud el doctor José Andrés Rivas. Como otros emprendimientos anteriores, debemos señalar que hemos encarado a través de los beneficios que otorga la Ley Provincial de Promoción Cultural número 6951. Al mismo tiempo, deseo anticipar que próximamente invitaremos a participar en nuestro segundo concurso de ensayos, que en esta ocasión estará referido al tema Creadores y protagonistas del folclore de Santiago del Estero. En nuestro deseo de difundir aspectos esenciales de la vida y la cultura santiagueña, consideramos que el tema del próximo concurso nos permitirá difundir anécdotas y obras de quienes a lo largo de muchas décadas han venido conformando una música folclórica que identifica a los santiagueños donde quiera que vayan. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Pasamos entonces a lo que va a ser la primera parte de este acto con la disertación del doctor Rivas sobre el ensayo en la literatura argentina. El disertante es el profesor y doctor en letras egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempeñó como docente en universidades argentinas y dictó numerosos cursos y conferencias en casas de altos estudios de nuestro país, Canadá, Perú y universidades y la biblioteca también del Congreso de los Estados Unidos. En este último país fue varias veces profesor de la Duke University de Norte de Carolina y en la University of Missouri en Colombia. Obtuvo, entre otras, la beca Fulbright, la de la Secretaría de Cultura de nuestra nación
y la del Fondo Nacional de las Artes. Recibió el segundo premio del Concurso Nacional de Ensayo y Críticas Literarias y la faja de honor de la SADE. Es autor de numerosos libros, la mayoría sobre la literatura santiagueña, disciplina sobre la que investiga desde hace más de 30 años y que incorporó a la currícula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es profesor emérito de esa universidad, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras y ciudadano ilustre de Santiago del Estero. Con ustedes, el doctor José Andrés Rivas. Señor presidente de la Fundación Cultural Santiago del Estero, señor rector de la Universidad Nacional, señoras subsecretaria de Cultura de la provincia, señor director general de Cultura, señoras, señores participantes del concurso, asistentes y sobre todo viejos amigos y amigas que veo por aquí. Muchísimas gracias. En 1964, el héroe de Francia y presidente a la sazón, general Charles de Gaulle, dijo una frase y resolvió un acto que fueron revolucionarios en su momento. La frase que dijo fue: no podemos ignorar a la cuarta parte de la población mundial. Y el acto que hizo fue el reconocimiento de la China de Mao Zedong. Estos dos actos, es decir, sobre todo el reconocimiento, provocó, por supuesto, el enojo de los dos países que gobernaban el mundo en ese momento, que habían emergido como ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética. Era la primera vez en centenares de años, miles podemos decir, que Europa le cedía a otro continente o otros continentes el poder y las decisiones mundiales. Y lo que resolvió de Gaulle fue simplemente crear una tercera fuerza, una tercera posición, para desde allí tratar de recuperar este poder de Europa y tratar, por supuesto, de imponerse como un líder universal. Esto trajo mucho enojo del gobierno de Lyndon Johnson, que por supuesto mantuvo con mucha diplomacia estas diferencias, y fue invitado por la Unión Soviética a visitarlo, quedó impactado cuando vio una ciudad dedicada a la ciencia y al arte específicamente. Todos los que estaban allí eran científicos, técnicos y artistas, y al mismo tiempo, por supuesto, fue recibido por los líderes rusos que lo recibieron con los grandes ademanes que se hace en las situaciones diplomáticas. Pero estos ademanes, por supuesto, después empezaron a poner un poco más duros y mucho peor después, finalmente, porque ellos a toda costa querían que él dijese que no iba a reconocer a China. Entonces, primero eran gestos más o menos simpáticos, después menos simpáticos, después inclusive se empezaron a poner duros y finalmente se empezaron a poner temibles. En esta situación de Gaulle, que se mantenía como un político de alto nivel, que lo era, ¿no es cierto?, estuvo tratando, por supuesto, de morigerar la situación, pero llegado el momento que vio la forma en que se portaban los soviéticos, realmente le dice, bueno, dice, no entiendo por qué están así, dice, bueno, simplemente es porque nosotros no queremos que ustedes reconozcan a China. Que ustedes recuerdan que en ese momento se enfrentaba con la Unión Soviética. Y le dice, ¿usted qué quiere decir? Que si nosotros reconocemos a China, ¿va a haber problemas para nosotros? Sí, le respondieron. ¿Y los problemas van a ser muy graves y muy fuertes? Sí, muy fuertes. ¿Quiere decir que podemos llegar inclusive a la guerra? Sí, le respondió el mariscal ruso con total, así ya enojo. Y de Gaulle entonces, abriendo los brazos, lo abrazó y le dijo, bueno, mariscal, entonces en ese caso tendríamos que luchar. Y seguramente en la guerra usted y yo moriremos.
porque usted hace 4000 años que es ruso y yo hace 4000 años que soy francés. Una frase como esa que por supuesto merece recordarse cuando tocamos estos temas, hubiera sido imposible aplicarla en los países de la América, lo que había sido la América española, o la Iberoamérica en todo caso. ¿Por qué razón? Porque no teníamos la antigüedad, hace 4000 años, por supuesto, ni se sabía que existía América, no olviden que América es una construcción de Europa, por otra parte, ¿no es cierto? No existían países, no existían identidades, ¿no es cierto? Y además, inclusive, como lo había dicho muy bien en el caso nuestro, el novelista Carlos Fuentes, decía, nosotros, los aztecas, Carlos Fuentes, que por supuesto escribió siempre, que vivió en Argentina y escribió siempre con mucha beneplácito de la cultura argentina, decía que era la mejor literatura que había en el siglo XX, ¿no es cierto? Decía, los aztecas, los mexicanos descendemos de los aztecas, los guatemaltecos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos. Es decir, este tema, es decir, de la identidad, de la falta de identidad, inclusive está en los comienzos ya del ensayo. Esta preocupación que tenemos, y que inclusive la encontramos también acá en Santiago, extrañamente, ¿no es cierto? Y la pregunta es de saber quiénes somos, de saber de dónde venimos, de saber desde cuándo estamos. Es un tema que aparece en el ensayo. Este género que había sido creado así hace 300 años por un cansado aristócrata francés que quiso dejarle escritos a su familia. Otro problema que teníamos era el tema de la lengua. ¿Ustedes recuerdan esos enfrentamientos que había habido entre Sarmiento y Bella para ver, decían que para tener una independencia tenía que ser también independencia lingüística, ¿no es cierto? Y Esteban Echeverría dijo una frase que lamentablemente se olvida, pero de muchísima práctica y que mucha realidad. La mayor parte de los problemas de la América Latina es por el mal, de la América Española, decía, perdón, es por el mal uso de las palabras. Y pensemos nosotros como diciendo patria, soberanía, libertad, independencia, es decir, toda justicia, estamos diciendo cosas diferentes. Empleando las mismas palabras, estamos diciendo cosas diferentes. El otro tema es que sentíamos en estas tierras la ruptura de lo que había sido ese magma original. Yo hace unos años hice introducción de las obras de los hermanos Wagner y me llamó la atención que lo que ellos buscaban, inclusive en la civilización chaco-santiagueña, la posible civilización chaco-santiagueña, era ese magma original. Es decir, haber encontrado ese momento en el cual, es decir, Santiago pertenecía a todo una unidad y que no se había después separado, se había alejado. Esto surge de esta visión del ensayo, el ensayo que va a ser el mecanismo que va a utilizar los escritores de esta parte de América para mostrar o para decir, es decir, tratar de resolver esa pregunta de saber quiénes somos y qué modelo de vida tenemos que tener. Esto, es decir, va a traer, primero se va a manifestar a través de los escritores que aparecen después de la Revolución de Mayo. Inclusive después los más destacados se asocian y crean inclusive una asociación de Mayo. Es decir, una asociación de Mayo para demostrar que continuaban los ideales de la revolución del 25 de mayo. Revolución que había tenido, por supuesto, el marcado trazo de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? Entonces aquí, es decir, crearon la asociación, actuaron así libremente en el salón de Marcos Sastre, ¿no es cierto? Hasta que el caudillo, el gobernador, Juan Manuel de Rosas, dijo, bueno, basta, se acabó. Estos muchachos que se dejen de jorobar, y entonces estos, es decir, sin problemas, se fueron directamente a Europa o a Brasil, y la mayoría a Uruguay y a Chile. Y de ese modo, entonces, se acabó esas diferencias. Inclusive, fíjense ustedes que el primer escrito
de la literatura del realismo en la Argentina, va a ser El matadero de Echeverría, que lo va a escribir Esteban Echeverría a escondidas en una estancia por el hecho de saber lo que podía ocurrir a manos de Rosas, y que cometió la imprudencia de morirse un año antes de Caseros, ¿no es cierto? Pero por ese tiempo Rosas, que quería restaurar el virreinato del Río de la Plata, que quería restaurar la unidad fragmentada, ese magma que se había separado, entonces envió sus representantes a Chile. Es decir, lo recibieron con los honores de un poderoso visitante, ¿no es cierto? Y entonces, es decir, estaban allí, sí, esperando no tener problemas, y se encontraron con que había dos muchachitos, ¿no es cierto? Uno que era el hijo del autor del himno nacional, que no tenía ganas de crearle problemas al padre, además funcionario de Rosas, pero otro que era así un sanjuanino que no tenía pelos en la lengua ni pelos en la pluma, ¿no es cierto? Y entonces en las páginas del Progreso, diario que habían fundado y que estaban allí en Chile, y que además lo hacen en el mes de mayo de 1845, en esas páginas comienza a escribir lo que después va a ser el ensayo más importante de América Latina, de América Española, que es el Facundo. Y comienza un libro que él llama inclusive, o que se fundamenta diciendo, las vidas y las costumbres en las pampas argentinas. Y que le pone inclusive también después, se cambia, es decir, civilización y barbarie, ¿cierto? Para mostrar la diferencia. Con esa I, con la I latina, no con la Y, porque teníamos que diferenciarnos, por supuesto, los que estaban arriba, ¿no es cierto? ¿Y qué hace este hombre? Este hombre, primera cuestión, tiene conocimientos literarios, es decir, sin ninguna disciplina. Las citas que hace Sarmiento de escritores o de autores, así, son realmente, es decir, demuestran que era un personaje que escribía como recordaba, escribía como quería, modificaba como las cosas como quería, ¿no es cierto? Y escribe este libro de un modo inclusive extrañísimo, porque no había un modelo de ensayo para estos países americanos. Escribe un libro en donde el tema va a ser un caudillo que ha muerto 10 años antes. Por ese motivo ese comienzo así de esa fuerza tremenda, ¿no es cierto? Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes. Explicar los malestares de un noble pueblo, ¿no es cierto? Quiere escribir, o aparenta escribir, una biografía de Facundo, pero en realidad el destino es atacarlo a Rosas. Inclusive, en los últimos años, Sarmiento visitaba permanentemente la Recoleta, es decir, la tumba de Facundo, hablaba con él, ¿no es cierto? Era muy común en la obra de Sarmiento esto de hablar con fantasmas, hablar con muertos inclusive, y le explica que ellos son hermanos separados por situaciones así, pero que son iguales, ¿no es cierto? Pero lo emplea para atacarlo a Rosas. Este ataque, por supuesto, que hace Rosas, ¿no es cierto?, que le crea problemas al gobierno de Chile, este ataque, es decir, va a convertirse, sin embargo, en un libro. En la primera parte se va a referir a las condiciones físicas, ambientales, tradicionales de esto que se llama las pampas argentinas. En la segunda parte va a ser lo que el escritor español Miguel de Unamuno llamó la mejor novela en lengua española del siglo XIX, que es la biografía de Facundo. Sarmiento conocía muy bien el género biográfico porque había escrito, además, inclusive él creía en los grandes hombres, en las grandes personas, de las cuales la primera de todas era él. Es decir, Sarmiento escribe sobre los demás, pero para escribir, para hablar de él, ¿no es cierto? En ese sentido, era de una deformación, ¿no es cierto?, con respecto a su megalomanía, ¿no es cierto? Y escribe este libro, escribe en estas páginas, y la tercera parte, la última, es decir, 2 capítulos, en donde hace un programa de lo que tiene que ser la Argentina después de la caída de Rosas.
Este programa que va a tomar la generación del 80 y que va a ser, por supuesto, la base de lo que fue después el comienzo de convertir este país postergado, este lugar postergado, estas pampas postergadas, en una de las 5 naciones más poderosas del mundo. El libro tiene mucha fuerza, es decir, mucho reconocimiento. A pesar de eso, Sarmiento nunca pudo ver en vida una edición argentina, a pesar de que le editaron 9 veces. Y cuando le dijeron a Rosas que no le hiciera caso, que eran cosas de un personaje así como él, dijo, no, dice, Rosas respondió una frase histórica, que la escribió inclusive. El libro del Loco Sarmiento, uno de los apodos que tenía, es lo mejor que se ha escrito en contra de mí. Así se ataca, dice, así se ataca. Ojalá encuentre a alguien que sea capaz de defenderme con tanta importancia como el Loco Sarmiento, dice. El Loco Sarmiento, en el segundo regreso, digamos, cuando vuelve el representante argentino y le dice a Rosas que va a encontrar tropiezos allí por la presencia de Sarmiento, es decir, para poder recuperar o recrear la idea que tenía Rosas, una idea plausible por supuesto, de recrear lo que fue el virreinato o la idea del virreinato del Río de la Plata. Y aquí aparece, es un tema que es importante para que lo veamos. Es decir, mientras que los ingleses en el norte dibujaban el mapa a medida que lo conquistaban la tierra, por eso se ven en la evolución de los mapas de Estados Unidos, es decir, desde primero un trazo de las 13 colonias, así, de un modo así finito, y después como poco a poco se va estirando hasta llegar al Pacífico, seguir después inclusive Alaska, inclusive tomar la Florida. Es decir, eso es el modo de hacer el mapa que tenían los norteamericanos, los ingleses allá. En cambio acá nosotros no. Nosotros en Sudamérica primero dibujábamos el mapa y después nos metíamos en guerra para conquistar ese mapa. Y así hicimos el virreinato del Río de la Plata, en donde el Alto Perú, es decir, Bolivia, o por supuesto el Paraguay, nunca pertenecieron de realidad. Nunca lo fueron. Teníamos el mapa, pero no teníamos el territorio, ¿no es cierto? Sarmiento, en el segundo regreso del representante, tiene problemas allí en Chile. Le dicen, ¿por qué tenemos que aguantar tener acá a alguien que critica al más poderoso vecino que tenemos nosotros, que es Juan Manuel de Rosas, del otro lado de la cordillera? Entonces el presidente Montt, que es amigo de él, le dice, mire, mejor, dice, yo lo voy a nombrar a usted para que vaya a estudiar los sistemas educativos, dice, Europa, etcétera, etcétera. Y entonces de allí hace ese viaje del cual, es decir, viaja a Europa de entonces, a la Francia y la Inglaterra, que eran los países así señeros que tenían, y escribe viajes, es decir, que inclusive un libro descomunal de tamaño, que escrito además día a día, reúne los datos permanentes que había de Sarmiento, inclusive anotando inclusive los gastos en lupanares, ¿no? Es decir, se va a una contabilidad rigurosa con respecto al dinero público, ¿no? Fíjense ustedes qué ejemplo que tendríamos que tener para esta época, ¿no? Es decir, alguien que le había dado dinero el gobierno y entonces quería anotar en qué lo gastaba uno por uno. Llega allí y cuando está allí no le convence mucho la forma de gobernar de la Francia, de la Inglaterra, ¿no es cierto? Le va a convencer después mejor pues, el modo que va a haber en Estados Unidos, pero lleva, es decir, se esfuerza, es decir, Sarmiento lleva a su librito y lo lleva a la Revue de Deux Mondes, es decir, la revista de Dos Mundos, que era la revista más importante que existía de la cultura hispanoamericana, o de la cultura europea y hispanoamericana. Y después de dar vueltas y decirle que no, ¿a quién le va a importar lo que escribía o lo que había escrito en un diario perdido de Chile un protestatario que estaba por allí?
pero finalmente lo lee uno de los miembros de la revista también y le llama la atención terriblemente de algo. Le llama la atención de que Sarmiento en su libro está contando una historia que consiste, es decir, la historia de un país en donde primero tenían un gobierno, digamos, autoritario y querían independizarse. Después de esto tuvieron una anarquía feroz y posteriormente aparece un gobernante que es como un emperador, Juan Manuel de Rosas. Entonces ellos allí de pronto leen esto y dicen, ¿cómo? Dice, esto ocurre allí en las lejanas tierras de Hispanoamérica, dice, pero es lo mismo que nos ha ocurrido aquí. Tuvimos una época que teníamos a los reyes, que eran poderosísimos. Después los echamos y tuvimos la Revolución Francesa, donde nos cortamos la cabeza unos a otros. Y finalmente apareció Napoleón, que era más poderoso que los reyes que habíamos dicho. Quiere decir que hay leyes universales que se repiten en todas partes. Esto es lo que le llama la atención que había hecho Sarmiento en este libro, ¿no es cierto? El odio que podía decir, o que digamos el encono que tenía, que era personal en última instancia con Rosas, hace que Sarmiento se anote para ser el casetillero, ¿no es cierto?, el boletinero del Ejército Grande, ¿no es cierto?, de Urquiza, escriba día a día lo que está ocurriendo, y que al día siguiente de Caseros cumpla lo que para él era el mayor de los ideales: sentarse en el escritorio desde el que Rosas mandaba a todas estos territorios. Llega, entra así, se sienta en el asiento de Rosas y mira que sobre el escritorio había un rollo de papeles envueltos con una cinta punzón. Una cinta. Lo demás, nada más que eso es lo principal. Lo mira y en ese rollo estaban los escritos de Sarmiento contra Rosas. Quiere decir que Rosas y Sarmiento se enfrentaban, pero al mismo tiempo tenían así una relación de admiración, de reconocimiento. ¿Por qué motivo? Porque en Sarmiento estaba la idea del gran hombre, y el gran hombre en este caso era Rosas. De allí que él hacía pedido, o con pedido, lo que fuera, retira un retrato de Rosas y lo lleva con él y lo acompaña en toda su vida. Es decir, tenía un retrato, por supuesto, de su prócer, pero también tiene un retrato de Rosas. Inclusive cuando llega a gobernador dice, ¿por qué motivo, a gobernante o presidente, por qué motivo voy a robar yo si Rosas no robó? Dice. Y tuvieron toda la vida esta forma de admiración mutua, de respeto mutuo, de saber que los dos eran grandes. En todo este tiempo, en lo que sería después el territorio argentino, había caído él, y entonces Urquiza, el general Urquiza, tenía, después del triunfo de Caseros, tenía la posibilidad o de convertirse en otro Rosas a cargo de esto, o de organizar la posibilidad de un país. Y elige, por supuesto, por suerte, elige la idea de hacer un país. Esta idea de hacer un país, por supuesto, se da cuenta que no se puede hacer un país sin la ayuda de científicos y técnicos y gente de investigación, ¿no es cierto? Entonces trae una serie de investigadores con él, inclusive geógrafos, ¿no es cierto?, topógrafos, científicos de todo tipo, y entonces inclusive uno de ellos conoce la historia de Agustina Palacio de Ribarona, y después de esto, es decir, va a convertirse en la primera novela de Santiago del Estero, y entonces trae a estos científicos y comienza una etapa en la Argentina en la cual los científicos, los investigadores, es decir, van a tener importancia, ¿cierto? Fíjense ustedes que en esta época un riojano, Joaquín B. González, va a escribir La Tradición Nacional. Joaquín B. González va a ser un hombre del 80, la generación del 80, La Tradición Nacional, en donde él, que inclusive la cita Ricardo Rojas en el prólogo de
el país de la selva. La tradición nacional dice, Ricardo Rojas dice que él quiere hacer con el Chaco Guayamba, ¿no es cierto?, en toda esta zona del norte, noroeste, del noreste de la Argentina, inclusive llegando hasta las estribaciones, inclusive así del Amazonas, quiere hacer lo mismo que había hecho Joaquín B. González con la tradición nacional. La tradición nacional, él recupera para la geografía, o digamos, incluye en la geografía argentina lo que va a ser todo el mundo andino. Además, inclusive, celebra el reconocimiento y pide que se exalten y se cuiden a los próceres que se han tenido, y que además, inclusive, que se recupere para la gente del país la tradición pedagógica del hogar. Es decir, algo en apariencia simple, pero que simplemente lo que estaba diciendo en última instancia, la Argentina somos todos, y además, es decir, la gente común, la gente que de la vida cotidiana, es la gente que hace el país. Comienzan a surgir científicos, no se olviden ustedes que estamos en el momento de la explosión del naturalismo, es decir, los científicos argentinos están entusiasmadísimos con lo que había hecho un científico francés, Claude Bernard. Claude Bernard, que en el siglo XIX había incorporado había inaugurado lo que va a ser la medicina experimental. Es decir, la medicina parte de la experimentación, de la vida diaria, cotidiana, y no se va a convertir en una especie de adivinanza con respecto a una especie entre la brujería y la medicina, ¿no es cierto? La figura más destacada de ese momento, el neurólogo, por supuesto, investigador José María Ramos Mejía, escribe su libro sobre las multitudes argentinas y el tiempo de Rosas, esos dos libros, en donde él toma la idea de que los hombres tienen un comportamiento similar al de los animales. Es decir, no hay aquí una visión trascendente, sino que por el contrario, es decir, un poco que las sociedades humanas eran un poco como las sociedades animales, es decir, la misma función que podía cumplir un pez o que podía cumplir una hierba mala, es decir, todo eso estaba en la vida cotidiana. Y exaltan las multitudes, es decir, no por el hecho en sí de enfrentarse con las figuras gobernantes o las figuras destacadas, sino simplemente para mostrar que el hombre pertenece el hombre es, como decía Teilhard de Chardin, ¿no es cierto?, pertenece a toda una composición general en donde él es un animal más. De este trabajo, donde dice, por supuesto, que la importancia de las multitudes, son las multitudes las que crean al caudillo, no el caudillo el que crea las multitudes. Y el caudillo tiene que seguirlas a las multitudes, ¿no es cierto? Y por supuesto dice que algunos son representativos y exalta la figura y el aspecto de Rosas, es decir, no entiendo muy bien porque Rosas no representaba el tipo argentino y además tampoco era un hombre así destacado físicamente, ¿no es cierto? Pero lo toma él, ¿no es cierto? Y la figura que considera más representativa y más importante. En este momento también surgen una serie de investigadores, sobre todo de las conductas sociales, es decir, y tomemos el ejemplo, por ejemplo, de Juan Agustín García. Juan Agustín García, que es el fundador de la sociología argentina, que inclusive, es decir, Juan Agustín García influye en la tesis doctoral de Bernardo Canal Feijó, para que vean todo esto como la relación que existe entre Santiago y, por supuesto, de ida y vuelta entre Santiago y el país, ¿no es cierto? Y en este caso Juan Agustín García escribe un libro delicioso, a pesar de que, por supuesto, la versión que tiene como escritor, digamos, sociológico, ¿no es cierto?, en sí, que se llama La Ciudad Indiana. La Ciudad Indiana, que está aplicada a Buenos Aires, pero que se refiere a todos los conglomerados allí que existían en América Española, ¿no es cierto?, que eran las ciudades
que se habían formado en el territorio. Y da allí 3 características del hombre argentino. Dice que son, él lo ha visto, es decir, como investigador, como científico, como sociólogo, ¿no es cierto? Es decir, que son las 3 cualidades que tiene el hombre argentino. El primero de ellos, el culto del coraje. El culto del coraje, en el cual, es decir, en esta tierra, digamos, lo que importa no es el que tiene razón, sino el que es más guapo. El que digamos, no en vano, es decir, había dicho el viejo Vizcacha, la ley es como el cuchillo, no corta el que la maneja, es decir, el que tiene el cuchillo ese, digamos, el coraje, esto que Borges dice, hay algo de lo que no se arrepiente nadie en la vida, y esa cosa es haber sido valiente, ¿no es cierto? El segundo elemento es otro bien característico que lo vemos cotidianamente, ¿no es cierto? Es decir, el desprecio de la autoridad, el desprecio de las normas inclusive. Traducido, en Argentina, el semáforo rojo es para cruzar, ¿no es cierto? Esto no ha cambiado, esto permanece. Y el tercero, que lo está escribiendo Juan Agustín García a fines del siglo XIX, es decir, cuando Argentina se está convirtiendo en la potencia que fue en su momento, ¿no es cierto? La fe ilimitada en el progreso ilimitado del país. La fe en el progreso ilimitado del país. Este país, como decía Dualde, ustedes recuerdan, está condenado al éxito. Bueno, esta imagen la da Juan Agustín García en este momento. Mientras ocurre todo esto, y estoy viendo que voy a tener que reducirme muchísimo por el tiempo, ¿no es cierto?, de exposición, mientras ocurre todo esto, está ocurriendo en América algo que también va a ser trascendente, es decir, va a ser el último enfrentamiento entre un país latino y un país sajón. El último enfrentamiento. Este último enfrentamiento va a ser la guerra entre Estados Unidos y España por la independencia, entre comillas, de Cuba, ¿no es cierto? Esta guerra va a provocar la gran derrota de España en América, ¿no es cierto?, que ya estaba vaticinada por los escritores y pensadores españoles. El poeta José Cadalso había dicho a fin del siglo XIX, advirtiendo estas actitudes, dice: España es el esqueleto de un imperio. ¿Vienen ustedes a la definición? El esqueleto de un imperio. Se hace ese enfrentamiento, por supuesto, los Estados Unidos, que tienen toda una tecnología que no tenían los españoles, basados por supuesto, en el desprecio del utilitarismo sajón. Entonces son derrotados los españoles y se impone, por supuesto, el poder del norteamericano, que lo encarna, inclusive lo va a reencarnar, la figura que me lo va a reencarnar es el presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, que no es pariente de Franklin Delano Roosevelt, cuyo apellido es Delano, no Roosevelt, ¿no es cierto?, que va a haber en la Segunda Guerra Mundial. El Theodore Roosevelt, que con su teoría del Big Stick, es decir, el gran garrote, es decir, donde se exalta que Estados Unidos tiene que mantener el orden de esta región, de esta parte, digamos, del Atlántico para allá, para acá, es decir, a partir del gran garrote. El que se revela, es decir, va a aparecer el garrote norteamericano. Una reacción que es literaria, no de otro tipo, ¿no es cierto? Y lo encarna un uruguayo, José Enrique Rodó, es decir, que a través de todo un movimiento y un libro proteo, es decir, tomando como un diálogo entre dos personajes de Shakespeare, en que se toma a la figura de Ariel como representante, es decir, va a exaltar que muy bien los países hispanoamericanos no tienen poder, no tienen riqueza, pero son evidentemente una riqueza espiritual mucho más grande, es decir, con esta excusa. Vale la pena señalar que este movimiento arielista que aparece allí va a influir en el movimiento de los inmortales en Santiago del Estero. El movimiento de los inmortales es el movimiento que anticipa lo que va a ser el movimiento de la brasa. El movimiento de los inmortales, es decir, está influido por el arielismo. Pero la figura que, digamos, que conmueve y que mueve todo esto es el mayor poeta de América y de España en esa época, que es Rubén Darío.
Rubén Darío, que escribe un tremendo apóstrofe a Roosevelt, ¿no es cierto? Entonces allí él exalta lo que es el significado de América. La América ingenua, que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y aún habla en español, dice, ¿no es cierto? Dice aún habla en español porque el temor que tenía, por supuesto, Rubén Darío, cuando hace esta denuncia, es, cuando se pregunta a él, ¿seremos entregados a los bárbaros fieros? Los bárbaros fieros son los norteamericanos, por supuesto, ¿no? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Se pregunta. Es decir, tenía el terror, lo que ocurría al comienzo, ¿no es cierto?, cuando veíamos nosotros esta discusión sobre el idioma que estaba entre Sarmiento y Bello, ¿no es cierto?, cuando Echeverría decía que todos los males eran por el uso de las palabras, ¿no es cierto?, tenía el terror de que se impusiera el inglés aquí, ¿no es cierto? Evidentemente no, esto estaba remotamente en las ideas del gobierno norteamericano. Pero esta protesta, esta rebelión del escritor nicaragüense argentino, ¿no es cierto?, tuvo una tremenda influencia. Al mismo tiempo va surgiendo todo un movimiento de hispanismo, ¿no es cierto?, que se trata de recuperar lo que había destruido, todo lo que había sido los escritores del romanticismo anterior. Es decir, nosotros nos sentimos orgullosos de ser descendientes de lo que había sido la conquista y el gobierno español. Recuerdan ustedes que Rubén Darío decía: a vosotros mi lengua nos debe ser extraña, el Garcilaso, ¿viste? Soy un hijo de América, soy un nieto de España, ¿no es cierto? Esta expresión, por supuesto, es decir, estaba muy metida, ¿no es cierto? De allí escribe un escritor hispanista, así, escribe El solar de la raza, que Manuel Gálvez, en donde hace todo un viaje a Castilla, y como los hombres del 98, la última generación del 98, redescubre Castilla, cosa que para después, inclusive aquí, en nuestra provincia, hará dilulo, ¿no es cierto?, cuando escriba Castilla, alturas de España. Es decir, nosotros pertenecemos al mundo castellano, al mundo de Castilla. Pero quien mejor en todo caso toma y enfoca este tema va a ser el tucumano santiagueño Ricardo Rojas, a partir de esta creación de Eurindia. Es decir, la idea de Eurindia, que estaba inclusive en estos versos que decía Rubén Darío, cuando decía nosotros, es decir, la América ingenua que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y un habla en español, es parecido, por supuesto, a los versos de nuestro Roberto Castro, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de esta ciudad antigua y española, indígena por raza y por herencia, ¿no es cierto? Esta visión que tiene Ricardo Rojas de Eurindia, ¿no es cierto?, de que la cultura euríndica, ¿no es cierto?, o indoeuropa, en última instancia, como lo manifiesta él, es decir, va a ser el que mejor representa esto. Inclusive los escritores del 98 de España, los grandes escritores del 98, es decir, Baroja, Azorín, Machado, Unamuno y Valle Inclán, es decir, ellos lo reconocen, digamos, la importancia que tiene Ricardo Rojas. Y después, cuando escribe él otro libro, La restauración nacionalista, que no tiene nada que ver con el nacionalismo, así como se entiende, sino que simplemente, digamos, volver a restaurar, digamos, la cultura nacional en las aulas, ¿no es cierto?, enseñarle la geografía y la historia a los estudiantes, ¿no es cierto?, esta restauración. Él también hace esta exaltación para la creación de esto. Bueno, yo no quiero pasarme más del tiempo que me han concedido, así que entonces me quedo aquí cuando todavía quedan así decenas de ensayistas argentinos a los cuales podíamos referirnos. Simplemente quiero decir que todo esto, es decir, es un regreso a la tremenda pregunta que tenemos y que no podemos resolver a través del tiempo y de nuestras desavenencias y de nuestras discrepancias. Es decir, la pregunta de saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Muchísimas gracias.
Gladys Margarita Fernández Rigali, así que le voy a pedir si se puede acercar, por favor. Hace entrega de esta plaqueta el Contador Público Nacional Mario Seiler, que es el secretario de la Fundación Cultural Santiago del Estero. Y se trata del trabajo de las raíces de la prosperidad, que fue presentado por la señora Gladys Margarita Fernández del Rigali, con el aplauso de ustedes y la entrega. La primera, la mención correspondiente, entregada por la Fundación Cultural Santiago del Estero, en este caso el Contador Seiler, es el que hace entrega. Felicitaciones, señora. La segunda mención, con el título La capital olvidada, autor Cristian Mariano Ponce Lizardo, hace entrega de la plaqueta correspondiente a la profesora María Inés Bravo de Gentile, directora ejecutiva aquí del Centro Cultural del Bicentenario. Adelante. La capital olvidada es el título y el autor Cristian Mariano Ponce Lizardo. Con el aplauso de ustedes y la entrega de la profesora María Inés Bravo de Gentile, directora ejecutiva del Centro Cultural, lo que es una de las entregas también. Gracias, muy amable. Bien, vamos entonces a lo que es la primera mención de este encuentro literario. Los aportes de Santiago del Estero para la Nación. Trabajo escrito por el licenciado Pedro Walter Orieta. Hace entrega la plaqueta el licenciado Juan Leguizamón, director general de Cultura de la provincia. Primera mención. Los aportes de Santiago del Estero para la Nación. Trabajo escrito por el licenciado Pedro Walter Orieta. El licenciado Juan Leguizamón hace entrega de esta distinción. Es el director general de Cultura de la provincia de Santiago del Estero. Muchas gracias. Felicitaciones. Arrancamos con los premios. En este caso, tercer premio, que consiste en 30.000 pesos y plaqueta para el trabajo Santiago del Estero Cóncava Patria, realizado por Anabel de los Ángeles Castellanos. Hace entrega de esta distinción la profesora Cristina Vilma Campitelli, que es subsecretaria de Cultura de la provincia. A ver si se encuentra Anabel de los Ángeles Castellanos en la sala. Bueno, le vamos a hacer llegar entonces la distinción como corresponde, ¿no? Segundo premio, entonces, seguimos con el segundo premio. Consiste en 50.000 pesos y plaqueta para el trabajo Y sin Santiago, ¿qué hubiéramos tenido? Gran pregunta, hay que leerlo, ¿eh? Del profesor Clemente Di Lulo. Hace entrega el ingeniero Héctor Rubén Paz, que es el rector de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero. Segundo premio, entrega de esta noche para el profesor Clemente Di Lulo, con el título Y sin Santiago, ¿qué hubiéramos tenido? Con el aplauso de ustedes y entrega la distinción noche culmine de entrega de estas distinciones, este concurso que fue organizado por la Fundación Cultural Santiago del Estero. Por último, llegamos a la instancia de premiación del primer lugar, del premio mayor que ha tenido este concurso. Se trata de 100.000 pesos y plaqueta para el trabajo Aportes y Méritos de Santiago del Estero a la formación de la nación argentina. Va a ser entrega de esta distinción el doctor Néstor Carlos Sic, y el autor es el doctor Antonio Virgilio Castiglione. Notable título,
aportes y méritos de Santiago del Estero a la formación de la nación argentina. Con el aplauso de ustedes hace la entrega el presidente de la Fundación Cultural Santiago del Estero, el doctor Néstor Pablo Silva. Bien, muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Bien, la Fundación Cultural informa que la demora de la realización de este acto sobre el concurso del año pasado, que es del 2017 obviamente, obedece a los trabajos de la edición de los libros hoy presentados. Con el tiempo para tener esta presentación maravillosa, bueno, vale la pena esperar un poquito más, por eso es que esta noche se está haciendo la presentación de un compendio de todo lo que se ha hecho en este concurso. También informa que se ha lanzado la convocatoria del segundo concurso de ensayo 2018, como lo ha anticipado el presidente de la Fundación, el doctor I, sobre el tema Creadores y protagonistas del folclore de Santiago del Estero, cuyas bases van a poder requerirse en forma personal en las oficinas de la Fundación, en calle Independencia 56, segundo piso, aquí en nuestra ciudad capital, o ingresando en la página que tiene la Fundación, www.fundacioncultural.org. Señoras, señores, muchísimas gracias por haber venido, a las autoridades también presentes de la Fundación y también a las autoridades provinciales y a los ganadores.